Cuando Sofía conoció a Alejandro, todo en su vida parecía encajar a la perfección. Él era el hombre ideal, no solo por su atractivo físico, sino también por su inquebrantable elegancia y el aire de confianza que lo envolvía. Era el tipo de hombre que una mujer como ella, heredera de una de las fortunas más grandes del país, debía tener a su lado. Desde el principio, su relación fue rápida pero intensa, las cenas lujosas, los viajes exóticos y las interminables conversaciones llenas de promesas de amor eterno los unieron con una fuerza que parecía inquebrantable. Sin embargo, apenas unos meses después de haberse casado, Sofía empezó a notar pequeños detalles, cosas insignificantes a simple vista, llamadas a deshoras, mensajes breves que él respondía con una sonrisa que no le pertenecía. Al principio, no le dio importancia, prefiriendo pensar que eran solo paranoias suyas, pero la duda comenzó a asentarse en su mente, como una sombra que nunca desaparecía del todo. Una tarde, mientras Alejandro estaba en una reunión de trabajo que, según él, se alargaría hasta bien entrada la noche, Sofía decidió revisar el móvil de su esposo. No era una mujer desconfiada por naturaleza, pero algo en su interior le decía que debía investigar. Lo que encontró fue devastador, mensajes cargados de amor y complicidad, enviados a una mujer cuyo nombre nunca había escuchado. Durante varios minutos, no pudo moverse ni respirar, el aire se había vuelto espeso y cada palabra en la pantalla parecía una puñalada directa a su corazón. Los mensajes no solo revelaban una infidelidad, sino una relación profunda y sostenida en el tiempo. Pero lo más aterrador fue descubrir que esa mujer, con la que Alejandro compartía tanto, tenía hijos. Sus hijos. El mundo de Sofía comenzó a desmoronarse, y con ello, su imagen de la vida perfecta que había creído construir. Decidida a no confrontarlo de inmediato, Sofía hizo algo que nunca antes habría imaginado: contrató a un investigador privado. Quería saberlo todo, cada detalle que pudiera desmontar la mentira en la que había vivido. Días más tarde, el investigador le entregó un informe detallado. Alejandro no solo la estaba engañando con otra mujer, sino que llevaba años manteniendo una vida paralela. Se había casado con ella bajo un nombre falso, ocultándole su verdadera identidad y fortuna. Pero eso no era lo más impactante. La otra mujer vivía en una pequeña ciudad fuera de la capital, donde Alejandro era conocido por todos como un hombre de familia devoto y ejemplar. Tenía 2 hijos, de 8 y 5 años, a quienes visitaba regularmente. La ira y la traición que Sofía sintió fueron insoportables. Sofía, en lugar de derrumbarse, decidió que Alejandro debía pagar por su traición. Sabía que la venganza sería su única salida, pero tenía que ser cuidadosa. No bastaba con exponer la verdad, tenía que destruir todo lo que él representaba. Empezó a trazar un plan meticuloso. La primera fase consistía en reunir todas las pruebas necesarias para llevarlo ante la justicia y demostrar su doble vida. Paralelamente, empezó a investigar a la otra mujer, Natalia, y descubrió que no era tan inocente como parecía. Natalia sabía que Alejandro estaba casado, y aún así, había aceptado mantener la relación, beneficiándose de su dinero y sus promesas vacías. Mientras más profundizaba, más enredada parecía la red de mentiras, y más convencida estaba Sofía de que Alejandro no era el único culpable en esta historia. Con cada día que pasaba, Sofía se volvía más hábil en su juego. Descubrió cuentas bancarias secretas que Alejandro había abierto bajo nombres falsos, transacciones sospechosas y propiedades que había adquirido sin su conocimiento. El hombre que una vez había admirado ahora se le revelaba como un maestro de la manipulación y el engaño. No obstante, a medida que iba desenterrando más secretos, Sofía se dio cuenta de que Alejandro no había actuado solo. Varias de las personas cercanas a él, incluidos algunos amigos en común, sabían de su doble vida y habían mantenido el silencio. La traición era más profunda de lo que ella había imaginado, y eso solo fortaleció su resolución de hacer caer a Alejandro y a cualquiera que lo hubiera protegido. Sofía se vio obligada a jugar el papel de la esposa fiel por más tiempo del que hubiera deseado. Cada mañana, al despertar junto a Alejandro, su odio crecía, pero también su determinación. Sabía que no podía actuar precipitadamente. Su plan requería tiempo y precisión. Mientras tanto, comenzó a manipular las finanzas de la empresa familiar, de la cual ella tenía el control mayoritario. Alejandro, siempre confiado en su habilidad para manejar las situaciones a su antojo, no sospechaba que Sofía estaba urdiendo una red legal a su alrededor que lo dejaría sin nada.
Pero lo que más la inquietaba no era la caída de Alejandro, sino la pregunta que cada vez se hacía más presente en su mente: ¿qué otros secretos oscuros escondía su esposo? La relación entre Sofía y Alejandro empezó a deteriorarse lentamente. Él, ajeno a las verdaderas razones de su distanciamiento, atribuía su frialdad a los problemas comunes de cualquier matrimonio. Lejos de preocuparse, parecía más aliviado, como si el tener que mantener una doble vida ya no fuera tan complicado. Mientras tanto, Sofía seguía investigando. A través de su abogado, comenzó a preparar una demanda de divorcio que no solo expondría su traición, sino que también lo arruinaría financieramente. Sin embargo, la parte más delicada del plan aún estaba por venir: involucrar a la otra familia en el proceso. Sofía no quería que ellos salieran ilesos de esta situación. Sabía que Natalia también había jugado un papel en el engaño, y estaba dispuesta a hacerla pagar por su complicidad. El día en que Sofía confrontó a Natalia fue uno de los más tensos de su vida. La había citado en un café discreto, en las afueras de la ciudad, lejos de las miradas indiscretas de la sociedad a la que ambas pertenecían. Natalia llegó con una expresión de desconcierto, sin saber qué esperar. Al principio, negó todo, alegando que no tenía idea de quién era Sofía. Pero cuando ésta le mostró las fotos de Alejandro con sus hijos, las cuentas bancarias compartidas y los mensajes, Natalia no tuvo más remedio que admitir la verdad. Lo que Sofía no esperaba era la confesión que vendría después. Natalia reveló que sabía todo desde el principio, incluso antes de que Alejandro se casara con Sofía. Lo había estado utilizando por años, aprovechando cada oportunidad para enriquecerse, y no tenía intención de detenerse. La revelación de Natalia fue un golpe inesperado. Sofía pensaba que ella era una víctima más de las mentiras de Alejandro, pero estaba equivocada. Natalia no solo estaba al tanto de todo, sino que había planeado gran parte de la situación. A lo largo de los años, había ido ganando control sobre ciertos aspectos de la vida de Alejandro, manipulándolo sutilmente para que la mantuviera a ella y a sus hijos en una posición cómoda. Pero lo más perturbador fue cuando Natalia mencionó que Alejandro no era el único hombre poderoso con el que había estado involucrada. De alguna manera, Natalia también conocía a miembros de la familia de Sofía, insinuando que los lazos entre ambas familias iban mucho más allá de lo que Sofía había imaginado. La mente de Sofía comenzó a girar a una velocidad vertiginosa. Si Natalia conocía a su familia, ¿hasta qué punto estaba su propia vida enredada en esta trama de mentiras? ¿Podría ser posible que alguien cercano a ella hubiera estado involucrado en las traiciones de Alejandro? Durante días, Sofía no pudo dormir ni pensar con claridad. Revisó cada conversación, cada mirada sospechosa que alguna vez había pasado desapercibida. Finalmente, decidió ir más allá y revisar los registros de su propia familia. Lo que encontró fue inquietante: documentos y transacciones que vinculaban a su padre con la familia de Natalia. Este descubrimiento fue el comienzo de una nueva pesadilla. La conexión entre su padre y la familia de Natalia era mucho más profunda de lo que Sofía había imaginado. Documentos antiguos revelaban acuerdos comerciales que nunca habían sido mencionados en las reuniones familiares. Era como si una parte de la historia de su propia familia hubiera sido cuidadosamente borrada. Además, la relación parecía remontarse a décadas atrás, lo que significaba que esta conexión precedía incluso su matrimonio con Alejandro. Mientras más investigaba, más claro se volvía que no solo Alejandro la había traicionado, sino también su propia sangre. La red de mentiras no se limitaba a su esposo, sino que se extendía mucho más allá, tocando las raíces mismas de su vida y su fortuna. Sofía comenzó a enfrentarse a una realidad que la aterrorizaba. La relación entre su familia y la de Natalia no era un simple vínculo comercial. Había algo mucho más oscuro detrás de todo esto. Su padre, quien siempre había sido una figura intachable en su vida, tenía secretos que nunca había compartido con ella ni con su madre. Tras investigar más a fondo, Sofía descubrió que, años antes de su nacimiento, su padre había tenido una relación con la madre de Natalia. Esto lo cambiaba todo. Natalia no era solo la amante de su esposo, sino que, de alguna manera, estaba conectada directamente con su familia, quizás incluso como su media hermana. La revelación fue devastadora, pero también la impulsó a seguir adelante con su plan de destrucción. Con esta nueva información, Sofía decidió que ya no podía seguir adelante sin confrontar a su padre. Lo llamó para una reunión en su casa,
bajo el pretexto de una discusión sobre las finanzas de la empresa familiar. Cuando finalmente se encontraron, Sofía lo enfrentó con las pruebas que había recopilado. Su padre, siempre calmado y controlado, mostró por primera vez una expresión de temor. No negó nada. Admitió que había tenido una relación con la madre de Natalia, pero lo justificó como un error del pasado, algo que había intentado enterrar para siempre. Sin embargo, lo que más enfureció a Sofía fue que su padre había conocido a Alejandro antes de que ellos se casaran. Había sabido de su doble vida y no había hecho nada para detenerlo. Sofía, ahora más decidida que nunca, no solo estaba dispuesta a destruir a Alejandro, sino también a limpiar el nombre de su familia. La traición de su padre era profunda, pero el hecho de que hubiera permitido que se casara con Alejandro, sabiendo quién era realmente, la llenaba de ira. Era evidente que su padre había priorizado sus propios intereses sobre los de su hija. Al mismo tiempo, Sofía no podía dejar de pensar en su madre, quien había vivido todos esos años en la ignorancia, creyendo que su esposo era el hombre íntegro que siempre había mostrado ser. Decidió no decirle nada a su madre por el momento. Sabía que no podría soportar el dolor de descubrir la verdad. Mientras tanto, Alejandro seguía sin sospechar nada de lo que Sofía había descubierto. Seguía con su vida doble, confiado en que todo estaba bajo control. Pero Sofía no iba a esperar mucho más. Había llegado el momento de la venganza. En una noche particularmente fría, organizó una cena en casa, invitando a algunos amigos cercanos y socios de la empresa familiar. Fue una velada aparentemente normal, hasta que, al final de la cena, Sofía se levantó y, con una tranquilidad inquietante, reveló que sabía todo. Frente a todos los presentes, expuso las pruebas de la infidelidad de Alejandro, sus hijos secretos, las cuentas bancarias ocultas y su verdadera identidad. La sala quedó en silencio, con Alejandro petrificado, incapaz de decir una palabra. Alejandro, atrapado en su mentira, intentó negar todo al principio. Pero las pruebas eran irrefutables. Sofía había preparado todo meticulosamente, cada detalle expuesto en el momento adecuado. Los invitados, que hasta ese momento habían visto a Alejandro como un hombre intachable, quedaron horrorizados por las revelaciones. Sin embargo, lo que nadie esperaba era la última carta que Sofía tenía bajo la manga. Con una sonrisa calculada, reveló que había iniciado los trámites de divorcio hacía semanas y que, debido a las pruebas de infidelidad y fraude, Alejandro no solo perdería la mitad de su fortuna, sino que también se vería obligado a pagar indemnizaciones millonarias. Todo lo que había construido se desmoronaba frente a sus ojos. Alejandro, aún en shock, trató de contraatacar. Sabía que si la verdad completa salía a la luz, no solo perdería su fortuna, sino también su libertad. Desesperado, intentó calmar a Sofía en privado, rogándole que reconsiderara su venganza. Le ofreció un acuerdo, mantener una fachada pública de matrimonio mientras solucionaban sus problemas en privado. Pero Sofía no estaba interesada en acuerdos ni en perdón. Lo miró directamente a los ojos y le dijo que su única opción era aceptar su derrota. La venganza que Sofía había planeado no solo buscaba justicia, sino también humillación pública. Alejandro se dio cuenta en ese momento de que había subestimado a su esposa y que ya no había vuelta atrás. Con Alejandro al borde de la desesperación, Sofía comenzó la siguiente fase de su plan. Sabía que la destrucción pública no era suficiente. Quería asegurarse de que Alejandro no pudiera recuperarse, ni económica ni socialmente. A través de sus contactos, comenzó a filtrar información a la prensa sobre las actividades fraudulentas de su esposo, las cuentas ocultas y la vida paralela que había llevado durante tantos años. En cuestión de días, la historia de Alejandro estaba en todos los titulares. Las fotografías de él con su otra familia, las transacciones sospechosas y las declaraciones de antiguos socios que ahora lo repudiaban se convirtieron en el escándalo del momento. Alejandro se encontraba atrapado en un huracán mediático del que no podría escapar. A medida que la tormenta mediática crecía, Sofía decidió que había llegado el momento de involucrar a Natalia. Sabía que ella también tenía secretos que podían ser revelados, y no estaba dispuesta a dejarla fuera de su plan. Contrató a un segundo investigador privado para seguir a Natalia y descubrir más sobre su vida. Lo que encontró fue sorprendente. Además de su relación con Alejandro, Natalia había tenido otros amantes, algunos de los cuales también estaban relacionados con el mundo empresarial.
Natalia no solo había estado manipulando a Alejandro, sino que había estado jugando un juego mucho más amplio, utilizando a varios hombres para obtener lo que quería. Sofía decidió que era hora de exponer también a Natalia. La exposición de Natalia fue un golpe devastador para la otra familia de Alejandro. Al principio, ella intentó negar todo, pero las pruebas eran demasiado contundentes. Fotografías, conversaciones grabadas y transferencias bancarias la incriminaban. La esposa perfecta que Alejandro había presentado a su otra familia era, en realidad, una mujer calculadora que había estado jugando a múltiples bandas. Lo que más enfureció a Sofía fue descubrir que algunos de los hombres con los que Natalia había tenido relaciones eran amigos de su propio padre. El escándalo ahora no solo involucraba a Alejandro y a Natalia, sino que se extendía a esferas mucho más amplias, amenazando con destruir reputaciones y alianzas familiares que habían perdurado por generaciones. Mientras Sofía desmantelaba meticulosamente la vida de Alejandro, una nueva verdad salió a la luz. El investigador privado que había contratado para seguir a Natalia le trajo información que la dejó helada. Alejandro no había sido el único traidor en su vida. Uno de los antiguos amantes de Natalia era un socio cercano de la familia de Sofía, alguien que ella había considerado casi un segundo padre. Esta revelación hizo tambalear todo lo que Sofía creía saber sobre las personas en las que confiaba. El hombre en cuestión no solo había estado involucrado con Natalia, sino que también había ayudado a Alejandro a ocultar su vida secreta, protegiéndolo de las investigaciones y manipulando a otros para mantenerlo a salvo. Sofía sintió que el suelo bajo sus pies se desmoronaba cada vez más. Su vida, construida sobre una imagen de estabilidad, respeto y amor familiar, resultaba ser una fachada cuidadosamente creada para encubrir años de engaños y traiciones. Pero en lugar de dejarse consumir por el dolor, su deseo de venganza solo se intensificó. Ahora no solo estaba decidida a destruir a Alejandro y a Natalia, sino también a todos aquellos que, de alguna manera, habían contribuido a su sufrimiento. No importaba cuán cercanos fueran o cuántos años de lealtad compartieran, la traición debía ser castigada. Con esa determinación, Sofía empezó a planear el siguiente movimiento, uno que afectaría a los socios más poderosos de la familia. A través de la red de contactos que había formado a lo largo de los años, Sofía comenzó a obtener información sobre las transacciones de la empresa de su familia. No era solo Alejandro el que había estado actuando en las sombras, sino que varios socios y directores habían estado desviando fondos y aprovechándose de los recursos de la compañía para su propio beneficio. Estas revelaciones fueron suficientes para que Sofía decidiera que no solo necesitaba destruir a Alejandro, sino que también debía desmantelar todo el sistema corrupto que había permitido que estas traiciones ocurrieran. Sin embargo, sabía que no podía hacerlo sola. Necesitaba aliados, personas dispuestas a ayudarla a limpiar el nombre de su familia y a sacar a la luz las mentiras que la rodeaban. Sofía, siempre calculadora, comenzó a acercarse a los aliados adecuados. Algunos miembros de la junta directiva de la empresa familiar ya estaban inquietos por los rumores que circulaban sobre Alejandro y su vida secreta. Temían que el escándalo pudiera afectar la reputación de la compañía y sus propios intereses. Utilizando su influencia, Sofía logró convencer a varios de ellos de que la apoyaran en su plan para destituir a Alejandro y asumir el control total de la empresa. Con los aliados necesarios en su bolsillo, Sofía comenzó a orquestar un golpe silencioso dentro de la empresa familiar. La idea de destituir a Alejandro no solo beneficiaba su venganza personal, sino que también aseguraba que el legado de su familia no quedara manchado por los escándalos que continuaban filtrándose a la prensa. A medida que las reuniones secretas avanzaban, Sofía acumulaba cada vez más pruebas sobre las irregularidades financieras que implicaban a Alejandro y otros socios corruptos. Sabía que, en cuanto presentara estas pruebas, el consejo no tendría más remedio que actuar en su favor. Lo que Alejandro no sabía era que el poder que había acumulado durante años estaba a punto de colapsar bajo su propio peso. Mientras tanto, la prensa continuaba alimentándose del escándalo. Las revelaciones sobre la vida secreta de Alejandro, su relación con Natalia, y los oscuros negocios que habían salido a la luz mantenían a todos en vilo. Pero Sofía no iba a conformarse solo con la destrucción pública de su marido. Quería asegurar que Natalia también pagara por lo que había hecho. Con la información que había reunido, filtró a los medios una nueva serie de pruebas sobre las conexiones de Natalia con empresarios de dudosa reputación. Su reputación, que ya estaba en ruinas, fue completamente destrozada por las revelaciones. Para Sofía,
Esto no era solo un ajuste de cuentas, sino una forma de demostrar que el poder que Natalia creía tener no era nada comparado con lo que ella podía desatar. Mientras Alejandro luchaba por mantener la poca dignidad que le quedaba, Natalia también comenzaba a sentir el peso de la destrucción que Sofía había iniciado. Los empresarios con los que había estado involucrada empezaron a distanciarse, temiendo que sus propios secretos fueran revelados. Natalia, una mujer que siempre había creído tener el control, ahora se encontraba aislada, sin aliados y con una imagen pública completamente arruinada. Desesperada, intentó contactar a Alejandro para buscar su apoyo, pero él estaba demasiado ocupado lidiando con sus propios problemas. La realidad era que la relación entre ellos se había construido sobre mentiras, y ahora esas mismas mentiras los estaban llevando a la ruina. Pero esto solo era el principio del plan de Sofía. A medida que las semanas pasaban, la caída de Alejandro y Natalia era cada vez más evidente. Las pérdidas financieras comenzaron a acumularse, y los socios que alguna vez confiaron en ellos empezaron a distanciarse. Sin embargo, lo que nadie esperaba era la última jugada de Sofía. Sabía que si quería asegurarse de que Alejandro nunca pudiera recuperarse, debía atacar su mayor activo, su credibilidad como hombre de negocios. Sofía, utilizando las pruebas de fraude y malversación que había recopilado, se preparó para llevar el caso a las autoridades. Sabía que una vez que el caso llegara a los tribunales, la única opción de Alejandro sería enfrentarse a cargos que podrían enviarlo a prisión. Pero aún quedaba un secreto más por revelar, uno que cambiaría el curso de todo. Durante el proceso de investigación, Sofía descubrió algo que ni siquiera ella había previsto. Entre los documentos y las transacciones financieras de Alejandro, apareció un nombre que le resultaba vagamente familiar, el de su propio abuelo. Al principio, Sofía pensó que se trataba de una coincidencia, pero cuanto más investigaba, más claro le resultaba que su abuelo había tenido un papel en el ascenso de Alejandro. Descubrió que su abuelo había sido el mentor de Alejandro, ayudándolo a establecerse en el mundo de los negocios y proporcionándole contactos clave. Esta conexión familiar, que había permanecido oculta durante años, implicaba que su familia no solo había sido traicionada por Alejandro, sino que, de alguna manera, había sido responsable de su éxito inicial. Sofía estaba destrozada. Todo lo que había descubierto hasta ahora la había llevado a creer que Alejandro había llegado a su vida solo para aprovecharse de su posición, pero ahora veía que su relación con él era mucho más profunda y enredada. Su abuelo, una figura que siempre había admirado, había sido el arquitecto de gran parte de lo que Alejandro había construido. Esta nueva revelación la hizo cuestionarse hasta qué punto toda su vida había sido manipulada por aquellos que decían querer lo mejor para ella. Pero en lugar de desmoronarse, Sofía utilizó esta información como una nueva fuente de energía. Sabía que el pasado no podía cambiarse, pero tenía el poder de moldear el futuro. Y el futuro de Alejandro estaba a punto de terminar. La revelación del papel de su abuelo cambió la estrategia de Sofía. Ahora entendía que la destrucción de Alejandro no solo afectaría a él y a Natalia, sino también a la reputación de su propia familia. No obstante, esto no la detuvo. Sabía que la única manera de liberarse del control que Alejandro y el legado de su abuelo habían ejercido sobre su vida era exponiéndolo todo. Tomó la decisión de revelar públicamente los vínculos entre su abuelo y Alejandro, asumiendo el riesgo de que esto pudiera salpicar también a su propia familia. Sofía sabía que habría consecuencias, pero estaba dispuesta a enfrentarlas si eso significaba desmantelar la red de mentiras que la había atrapado durante tanto tiempo. Con la verdad en sus manos, Sofía preparó el siguiente paso. Se reunió con un equipo de abogados especializados en casos de corrupción empresarial, dispuesta a llevar a cabo una demanda contra Alejandro y los otros implicados. Sabía que una batalla legal de esta magnitud no sería fácil, pero contaba con todas las pruebas necesarias para ganar. Además, tenía la ventaja del apoyo de algunos socios clave que también querían ver a Alejandro fuera del juego. Lo que Alejandro no sabía era que Sofía había estado trabajando en silencio para asegurarse de que, cuando finalmente todo saliera a la luz, no habría manera de que él escapara de las consecuencias. Las semanas de preparación culminaron en una conferencia de prensa donde Sofía, con toda la serenidad del mundo, lo expuso ante los medios. La conferencia de prensa fue un espectáculo que nadie esperaba. Sofía, impecable en su discurso, detalló minuciosamente los crímenes financieros de Alejandro, las conexiones familiares que habían favorecido su carrera y las traiciones personales que había sufrido. El escándalo fue inmediato.
Los medios de comunicación se abalanzaron sobre la historia, haciendo preguntas y buscando más detalles. Lo que ninguno de ellos sabía era que Sofía aún tenía más información que compartir. Mientras los periodistas seguían indagando sobre las cuentas fraudulentas y la doble vida de Alejandro, Sofía dejó caer una última bomba, la conexión entre Alejandro y su abuelo. La implicación de una de las figuras más respetadas de la alta sociedad fue el golpe final. Lo que comenzó como una venganza personal ahora se había convertido en un escándalo de proporciones épicas. El escándalo estalló como pólvora. La revelación de que un miembro de la familia había sido el mentor de Alejandro no solo manchó su reputación, sino que también cuestionó la integridad de toda la dinastía familiar. Los medios de comunicación estaban enloquecidos, y la cobertura se intensificó, llevando a Sofía al centro de atención. Sin embargo, mientras celebraba su victoria inicial, no podía ignorar la presión que también recaía sobre ella. Los aliados que había ganado estaban ahora divididos. Algunos empezaron a temer que su involucramiento la llevara a ser la próxima víctima de la ira de Alejandro, mientras que otros se mostraban entusiasmados con la idea de un cambio de poder en la empresa. Sofía se encontraba en una encrucijada. ¿Sería capaz de mantener a sus aliados unidos y enfocados en el objetivo final de destituir a Alejandro? La presión de la atención mediática y de sus aliados comenzó a hacer mella en Sofía. Comenzó a recibir amenazas anónimas que le advertían que se detuviera antes de que fuera demasiado tarde. El miedo comenzó a infiltrarse en su mente, y aunque la adrenalina de la venganza era embriagadora, la idea de perderlo todo la asustaba. Sin embargo, una parte de ella sabía que no podía dar marcha atrás. Alejandro, por otro lado, no se quedó de brazos cruzados. La ira y el desprecio lo llevaron a contratar a un equipo de expertos en relaciones públicas que intentaron reconfigurar la narrativa. Comenzó a aparecer en televisión, pintándose como una víctima de las circunstancias, haciendo hincapié en su legado familiar y en los valores que había aprendido de su abuelo. Con cada aparición pública, trataba de recuperar la simpatía del público, pero cada intento solo hacía que Sofía se sintiera más motivada. En medio de esta batalla mediática, Sofía se dio cuenta de que, para ganar, necesitaba presentar pruebas contundentes que respaldaran sus acusaciones. Se sumergió en las investigaciones, revisando cada documento, cada mensaje y cada transacción en la que pudiera encontrar evidencia que corroborara sus afirmaciones. Lo que inicialmente parecía un proceso tedioso comenzó a revelar sorpresas. Se encontró con correspondencias ocultas que mostraban el conocimiento de Alejandro sobre actividades ilegales. De repente, la victoria se sentía más cercana, pero también se dio cuenta de que la línea entre la verdad y la mentira se estaba desdibujando. En su búsqueda de justicia, la tentación de exagerar ciertos aspectos se convirtió en una sombra constante en su mente. Con la presión aumentada y la incertidumbre reinando en su corazón, Sofía decidió buscar la ayuda de su madre, quien había estado al margen de toda la disputa. Ella siempre había sido una figura de fortaleza y sabiduría en su vida, y Sofía sentía que necesitaba su consejo. En una emotiva reunión, Sofía le explicó todo lo que había descubierto y cómo se sentía atrapada en un juego de poder que no había elegido. Su madre, al escuchar la magnitud de la situación, se dio cuenta de que su hija había heredado no solo el legado de su familia, sino también la tenacidad de enfrentar adversidades. Sin embargo, también le advirtió sobre los peligros de la venganza, recordándole que a menudo las guerras personales podían tener consecuencias devastadoras para quienes las libraban. Sofía se sintió reconfortada por las palabras de su madre, pero la guerra ya había comenzado y no podía dar marcha atrás. Con la nueva información en su poder y un renovado sentido de propósito, comenzó a trazar un plan más detallado. Decidió presentar toda la evidencia de la corrupción de Alejandro en una reunión del Consejo de Administración, donde podría confrontarlo cara a cara. Sabía que este sería un momento decisivo, no solo para su futuro, sino también para el de la empresa. En su mente, cada prueba que iba a presentar era una espada que cortaría los lazos que Alejandro había forjado a su alrededor. Sin embargo, la noche antes de la reunión, el insomnio la atacó. ¿Estaba realmente lista para enfrentarlo? ¿Podría soportar la posibilidad de perder todo, incluso su familia, por esta búsqueda de justicia? La mañana de la reunión llegó, y con ella, una mezcla de nervios y determinación que Sofía nunca había experimentado antes. Vestida con un traje elegante que reflejaba su confianza, entró en la sala de juntas con la cabeza en alto.
La tensión era palpable mientras los miembros del consejo tomaban asiento, y Alejandro, en el extremo de la mesa, la observaba con una mezcla de desdén y sorpresa. Sofía inició su presentación con calma, pero conforme avanzaba, la emoción se apoderaba de ella. Presentó las pruebas de manera metódica, revelando los secretos de Alejandro uno por uno. La sala, que antes era un bastión de poder para él, se convirtió en un campo de batalla. Sofía podía ver cómo algunos miembros del consejo comenzaban a cambiar de bando, cuestionando las decisiones que habían apoyado durante tanto tiempo. A medida que las revelaciones continuaban, el rostro de Alejandro se oscureció con una mezcla de rabia y desesperación. La incredulidad inicial se transformó en un ataque personal, donde intentó desacreditar a Sofía, desdibujando su imagen como una mujer traicionera y desleal. Sin embargo, la confianza de Sofía era inquebrantable. Con cada ataque, respondía con hechos y cifras, y su determinación solo aumentaba. Fue un juego de ingenio, donde ambos intentaban posicionarse como la víctima y el héroe de la historia. Sin embargo, lo que Alejandro no sabía era que Sofía había preparado una última carta, una evidencia irrefutable que lo dejaría sin palabras. En el clímax de la reunión, Sofía presentó una grabación que había obtenido de manera clandestina. Era una conversación entre Alejandro y uno de sus socios, donde discutían abiertamente sus planes de fraude y manipulación. La sala se quedó en silencio absoluto, y todos los rostros se volvieron hacia Alejandro, quien ya no podía sostener su fachada. Sofía sintió una mezcla de euforia y alivio mientras escuchaba su propia voz narrar la traición. La justicia estaba al alcance de su mano, y por primera vez desde que todo comenzó, podía imaginar un futuro libre de las sombras que habían dominado su vida. Sin embargo, antes de que pudiera disfrutar de su victoria, la puerta se abrió de golpe, y entró Natalia, con una expresión que prometía más caos. Natalia, visiblemente alterada, irrumpió en la sala justo cuando Sofía creía que estaba a punto de cerrar el capítulo de su vida con Alejandro. Con lágrimas en los ojos y una determinación renovada, comenzó a gritar, desafiando a todos los presentes y afirmando que las grabaciones eran manipuladas. Su irrupción dejó a Sofía atónita. ¿Acaso tenía algo más que ofrecer, o simplemente buscaba crear más distracción? Sofía sintió que la rabia brotaba en su interior, pero se dio cuenta de que debía mantenerse firme. La reacción del consejo era crucial. Mientras algunos miembros comenzaban a murmurar entre sí, Sofía se preparó para confrontar a Natalia y finalmente poner un punto final a su intrusión. Con un tono de voz controlado, Sofía se volvió hacia Natalia y le exigió que explicara su presencia allí. Las palabras de Natalia, cargadas de resentimiento, revelaron una faceta más de la complicada historia que envolvía a las dos mujeres. Empezó a contar cómo había sido manipulada por Alejandro para creer que era la única en su vida, y cómo él la había empujado a tomar decisiones que ahora se volvían contra ella. Sin embargo, en lugar de compasión, Sofía solo sintió una profunda necesidad de justicia. Sabía que si permitía que Natalia se saliera con la suya, el caos volvería a reinar en su vida. Con la grabación aún resonando en la sala, Sofía se preparó para el enfrentamiento final, donde cada una de ellas tendría que definir su lugar en esta lucha de poder. El ambiente era tenso mientras las dos mujeres se encaraban, y los miembros del consejo observaban con creciente interés. Sofía, con la grabación como su carta de triunfo, cuestionó a Natalia sobre sus elecciones y su complicidad en el juego de Alejandro. Cada respuesta que Natalia daba revelaba no solo su vulnerabilidad, sino también su deseo de ser vista como una víctima en lugar de una cómplice. Sofía se dio cuenta de que, a pesar de la traición, había una historia de sufrimiento detrás de la actitud arrogante de Natalia. Pero la empatía no tenía cabida en aquel momento, Sofía tenía que mantener el enfoque en su objetivo. La lucha de poder entre ellas no era solo personal, se trataba de sus legados familiares y del futuro que cada una quería forjar. Con la tensión a su máximo nivel, Sofía pronunció la frase que cambiaría todo: la verdad siempre sale a la luz, y hoy todos aquí conocerán la historia completa, sin edulcorantes ni justificaciones. Sin más preámbulo, comenzó a reproducir la grabación nuevamente, y cada palabra de Alejandro resonó en la sala como un eco de traición. La atmósfera se cargó de murmullos y miradas de incredulidad, y finalmente, el poder que había sostenido a Alejandro comenzó a desmoronarse. Mientras su adversario se desvanecía, Sofía se dio cuenta de que no solo estaba luchando por su propia vindicación, sino por un cambio que resonaría mucho más allá de aquella sala de juntas.
La batalla no solo era por el control de la empresa, sino también por la verdad, la justicia y el derecho a ser quien realmente era, libre de las sombras de un pasado tormentoso.